Y parece que muchas personas todavía no han entendido bien lo que se nos viene en el futuro. Ya está bastante grave ahora. Recientemente tuve un colega que escribe libros de no ficción. Me dijo que escribió otro libro de no ficción, incluyendo la introducción. Y luego le di la introducción a ChatGPT y le dije, haz una buena introducción y hazla mejor. Y luego, con los ojos bien abiertos, contó que lo que esa herramienta entregó es mejor en todos los sentidos que lo que él había hecho. Más cautivador, emocionante y directo al punto. Se sintió menospreciado, cuestionando su propósito como escritor, si esa cosa podía hacerlo mejor que él. Lo que nos ofende en este momento no es que los dispositivos digitales cuestionen nuestra humanidad, sino que lo que se cuestiona es nuestra idea de lo que nos distingue como seres humanos. Y ahí podemos, con algo de asombro, pero también de manera abierta y honesta, admitir que hasta ahora nos habíamos creído que éramos los únicos que podíamos pensar. Así que aquello que hemos definido como la característica distintiva del ser humano ha sido llevado al absurdo por los dispositivos digitales. Ahora debemos cuestionarnos, ¿qué queda de nosotros? Entonces, ¿qué es lo que realmente nos define ahora si ya estábamos en un camino equivocado con la idea de lo que somos? Y es ahí donde se pone realmente interesante. Profesor Hutter, me alegra que esté aquí hoy. Muchos desconocen que Meet Your Mentor era en realidad un canal no oficial de fans de Gerald Hutter, o al menos así se percibía. Habíamos subido muchos videos con usted, algunos con millones de vistas. Es aún más bonito, señor Hutter, que después de tantos años nos reunamos nuevamente. Simo, también me alegro y haremos algo bonito para subir. Muy bien. Señor Hutter, para empezar, una pregunta muy directa. ¿Por qué los alemanes somos tan buenos en desmantelar primero las ideas revolucionarias y a las personas valientes? Elon Musk fascista, Donald Trump nazi, Bitcoin fraude, inteligencia artificial una moda inútil. ¿Por qué en Alemania casi no se puede probar algo nuevo sin antes recitar toda la letra pequeña? Ahora es cuando realmente sale a relucir el científico que llevo dentro, porque obviamente no se deben confundir los fenómenos que se observan con las causas subyacentes detrás de ellos. Lo que describes o enumeras son solo fenómenos que surgen de algo, y lo que hay detrás es el miedo al cambio, por banal que parezca. Nosotros, los alemanes, tenemos un miedo irracional al cambio más que muchas otras culturas. Y si miramos hacia atrás en nuestra historia, eso también es comprensible. Pero creo que hay que mirar aún más atrás para poder entender bien lo que sucedió en el siglo pasado. Eso también fue extraño en ese momento. Y a donde llegué en mi análisis sobre de dónde viene el miedo de los alemanes, que en el extranjero también se llama Germanangst, es la guerra de los 30 años. Agárrate bien. Eso fue hace mucho tiempo y no tuvo un final claro y terminó con la división de este país en una parte norte, que era protestante, y una parte sur, que era católica. Y puedes mirar a tu alrededor en otras naciones, eso es algo que rara vez ves. Dinamarca es totalmente protestante, mientras que Polonia y Francia son completamente católicas. Eso parece ser una desventaja tremenda. Hoy en día ya no podemos comprender realmente cómo dentro de un mismo círculo cultural, dos religiones cristianas nunca lograron unirse de verdad. Eso lleva a que uno se sienta un poco inseguro y no sabe a cuál de las dos pertenecer ni cómo tratarse entre sí. La guerra de los 30 años fue una masacre brutal. Ahí murió 1/3 de la población alemana y eso se transmitió de generación en generación. Y para que surja una cohesión en una comunidad que haga que las personas reaccionen con menos miedo a los cambios que ocurren en el mundo, se necesita algo en común. Una visión común, una fe común, un objetivo común, una causa común. Lamentablemente perdimos eso en ese entonces como consecuencia de la guerra de los 30 años. Éramos una comunidad perdida que empezó a pelear entre sí. Al principio fue todo eso del fraccionamiento en pequeños estados y demás, y por eso también perdimos la oportunidad de avanzar. Y luego nos dimos cuenta de que podíamos manejar bastante bien ese miedo a través del control.
Y de ahí surgió la norma Deutsches Institut für Normung alemana y todo eso que hoy llamamos la obsesión alemana por el control. En otros países también nos han admirado por lo puntuales y ordenados que somos, pero esa era parece estar llegando lentamente a su fin. Y podría ser que ahora también estemos en una fase en la que estamos saliendo de ese miedo terrible. Eso no significa que temporalmente todavía tendamos a polarizar todo, a examinar cuidadosamente todo lo que parece un cambio. Y los grandes nombres que mencionaste son en realidad solo nombres que representan un cierto cambio que se está anunciando. Y ahí el alemán se asusta y reacciona en parte con rechazo y difamación. Y eso no lo quiere, no le gusta, y entonces rápidamente se vuelve a construir la imagen del enemigo. Y eso es más fácil para el cerebro porque vuelve a ser coherente. El estado en el que nuestro cerebro se siente especialmente cómodo es aquel en el que todo encaja perfectamente. El miedo, por supuesto, es un estado en el que nada encaja bien. Y si luego puedes hacer que todo vuelva a encajar diciendo que esa persona es tonta, que le falta un tornillo o que es el líder equivocado, entonces recuperas algo de coherencia en el cerebro y puedes dar los siguientes 2 o 3 pasos en tu propio enredo. Todavía queda un poco de tiempo, creo que necesitamos un poco más de tiempo para salir de este patrón, porque se ha transmitido durante tantas generaciones. Cuando uno ha encontrado una solución como intentar controlar todo, no la suelta tan fácilmente. Eso prácticamente ha sido algo que salvó la vida. Y lo que se queda grabado en el cerebro no es el problema, sino la solución. Y esa se queda bien arraigada. Y cuanto más tiempo tengas éxito como alemán, con todos tus sistemas de control, más personas en ese país empiezan a creer que lo importante es el control. Y el cambio, por supuesto, es algo que ya no se puede controlar tan fácilmente. Por eso la gente no está tan dispuesta a aceptarlo. Señor Huder, su explicación me parece excelente. Antes teníamos religión, teníamos algunos valores, teníamos 2 géneros y al menos uno sabía más o menos a dónde pertenecía. Y hoy en día uno puede hacer lo que quiera. Y ya nadie sabe quién es en realidad. Señor Huder, ¿la total autodeterminación de ser quien quiera ser es realmente liberadora o lleva a muchas personas a la máxima confusión y vacío interior? Si soy completamente honesto, es una señal de que todavía no entendemos cómo funcionamos. Y la neurociencia y también la psicología descubrieron hace muchos años que hay algo que el ser humano ya trae al venir al mundo. Y eso es el yo auténtico. Eso todavía no se puede verbalizar, tampoco es accesible cognitivamente. Eso es lo que tú eras cuando llegaste al mundo. Y eso es un ser sensible, que naturalmente tiene sentimientos y que ya encuentra soluciones para los problemas, pero todo aún no está en el nivel cognitivo. Y solo después, como a partir de los 3 años, en realidad, desde el momento en que un niño empieza a decir yo soy Gerard, ahí es cuando surge esta construcción del yo. Eso es una construcción cognitiva que todos nosotros vamos formando a partir de las experiencias que tenemos en el mundo en el que crecemos. Las experiencias son diferentes, por eso también estas construcciones cognitivas del yo son diferentes y uno puede, y eso es lo especial de los humanos, ningún animal puede hacerlo. Podemos convencernos de cualquier cosa y creer que es correcta. Y eso nos puede pasar, que a través de ciertas experiencias, por ejemplo, la experiencia de que siempre te regañan cuando no haces las cosas como los demás quieren, puedes llegar a la idea de desarrollar una aversión hacia los demás y entonces hacerlo precisamente de manera incorrecta. Y entonces uno sale adelante con eso porque los demás se vuelven relativamente indefensos. Hablo de quienes rompen esquemas y lo hacen aún más a propósito, y de repente, frente a los demás, siguen avanzando cada vez más. Y luego uno también se identifica con esa construcción y entonces lo considera como si fuera uno mismo.
Y ahora podemos pensar en todos los tipos de construcciones que existen, y para mencionar una construcción bastante peculiar, tenemos una sexualidad, pero la pertenencia a un género es una construcción. Como niño, no solo tengo que ver que soy un ser masculino, sino que también tengo que decidir querer ser un hombre. Y también se puede decidir por otra cosa. Y uno puede decidirse por cualquier cosa posible. Y por eso surgen construcciones del yo que son todas muy, muy diversas. Y luego esas también se combaten entre sí. Y muchas veces estas personas, y aquí es donde volvemos a la pregunta, ya no tienen un acceso real a ese yo auténtico, porque el yo auténtico sería en gran medida igual en todas las personas. Y si realmente se encontraran en el nivel de ese yo auténtico, también podrían entenderse, pero no se encuentran en ese nivel, sino en el nivel de sus constructos cognitivos. Y entonces solo queda la competencia y cada quien lucha para que su constructo sea el único correcto. Y así surge una situación en la que el cerebro se vuelve muy incoherente, donde al final uno ya no sabe realmente quién es. Hay un libro muy bueno sobre eso, ¿Quién soy yo y si sí cuántos? Esa es, por así decirlo, la descripción de esta variedad de constructos cognitivos que el ser humano puede desarrollar a lo largo de su vida individual. También pueden cambiar de nuevo. Uno puede tener primero un constructo así y luego otro diferente. El hecho es que con un constructo así no se tiene una buena guía interna, porque estos constructos dependen mucho de las circunstancias y entonces muchas veces uno termina con un constructo que se ha formado, por ejemplo, que en el mundo lo importante es tener poder e influencia. Bueno, uno puede empezar con eso, pero tarde o temprano se da cuenta de que eso no es viable y que de alguna manera es un constructo descabellado. Y entonces uno realmente se ha enredado en sus propias ideas con ese constructo. Y eso requiere mucho esfuerzo porque es incoherente, no encaja con uno mismo. A veces ya no encaja en el mundo. Y entonces dependería de que uno cambie o cuestione de nuevo esa construcción cognitiva, esa construcción del yo. Y eso es extremadamente difícil. Las personas no se despiden fácilmente de las ideas que se han formado sobre sí mismas en su mente, porque eso es parte de su identidad. Y cuando se le pide eso a alguien, es como si la otra persona sintiera que le están pidiendo que se corte un brazo o una pierna. Eso es parte de su identidad, solo que en un nivel psicológico. Así como uno quiere mantener su integridad física, también quiere mantener la integridad de su construcción del yo, y por eso la gente suele aferrarse mucho a las convicciones que ha formado. Me parece excelente ese impulso, señor Hutter. ¿Es ese también el motivo por el que la gente trata de controlar todo obsesivamente? Siempre se trata de seguridad, de protección, de poder planear, aunque saben que esa seguridad al final de alguna manera los va a enfermar. Eso es. El control es la estrategia de afrontamiento que las personas pueden elegir, con la que es posible volver a poner un poco de orden en el caos al principio. El orden puede ser imaginario, eso no es relevante. Entonces, por ejemplo, yo como científico he intentado muy a menudo poner orden en las cosas y luego tuve que aprender que ese era un orden equivocado que yo mismo había inventado. Por ejemplo, alguna vez, como todos los demás, creí que el cerebro humano se construía a partir de programas genéticos. Eso tiene enormes consecuencias si lo piensas bien. En ese entonces casi era un acto de fe y llevó a que tengamos un sistema escolar de 3 niveles, solo para que se vea hasta dónde llegan esas consecuencias, porque se asumía que siempre hay personas más o menos dotadas y que tenían que ir a diferentes tipos de escuelas y que todo eso estaba determinado genéticamente. Ahora todo eso se está desmoronando y ahora, poco a poco, tenemos una convicción que también se está imponiendo en la población de que esa idea que todos compartíamos en ese entonces no es tan sostenible, que en realidad no es cierta y que los seres humanos no estamos determinados genéticamente en lo que pensamos, sentimos y en cómo actuamos. Eso puede cambiar a lo largo de la vida.
Y luego vienen los neurobiólogos y dicen que eso necesariamente cambia, porque este cerebro, con las conexiones que se han formado hasta ahora y que de alguna manera representan esa construcción, pueden cambiar. Incluso hasta la vejez, algo en mi cerebro puede reorganizarse si hay una razón para ello. Pero eso siempre implica incertidumbre. Y ahí primero, un patrón se desordena y algunas personas entran en pánico e intentan volver a controlarlo. Todo el problema del coronavirus en realidad no es más que la expresión de un intento social de lidiar con la incertidumbre. Y ahí también se puede ver que uno puede excederse y establecer controles y crear una falsa sensación de seguridad que al final no es como uno esperaba o deseaba. Tengo aquí un muy buen ejemplo, señor Hutter. Hace poco estuve en un seminario y se me acercó una mujer que me dijo la siguiente frase. Soy funcionaria, odio mi trabajo, odio mi entorno, pero no me atrevo a irme. Tengo obligaciones, tengo hijos, tengo créditos que tengo que pagar y simplemente no sé qué viene después. Así que exactamente el escenario que usted acaba de describir. ¿Qué le dirías a alguien que siente que no está en el lugar correcto, pero no se atreve a dar el primer paso para cambiar su vida? Las razones, en cierto modo, también son entendibles. ¿Tendría poco sentido que yo le diera un consejo sobre cómo debería hacerlo? Pero puedo explicarle que nuestro Señor muerde en forma que todos somos buscadores. Yo sigo siendo un buscador y ella también lo fue. Y entonces ella terminó en este sistema escolar, en esa búsqueda de hacer algo significativo en su vida o de ganarse el sustento o un ingreso. Y eso puede pasar. Y luego, en esos lugares en los que uno termina, por supuesto que primero se tiene seguridad. Esa es a menudo la imagen que uso, que hay muchas personas que están atascadas hasta la malta en el lodo. Y cuando uno les dice, sal de ahí, aquí afuera está la orilla, puedes hacerlo, no salen. Porque en ese estado, donde están atascados hasta el cuello en el lodo, hay una cosa segura, y es que hasta ahora han sobrevivido. Y hasta ahora les ha ayudado a sobrellevar la vida de alguna manera. Si ahora realmente intentaran salir, treparan hasta el borde y luego a la orilla, podría llover, podría haber viento, podrían resbalarse del otro lado y quién sabe qué más podría pasar. Y por eso prefieren quedarse atascados hasta el cuello en el pantano y ni siquiera intentan salir de ahí. Porque todos los cambios que eso traería consigo les parecen demasiado peligrosos en su imaginación. Eso significa que la capacidad de salir de esos viejos patrones y encontrar nuevos caminos requiere realmente volver a involucrarse con la vida y dejar de intentar controlarla. Y cuando tengo a padres frente a mí que me preguntan cómo pueden ayudar a su hijo para que no caiga en un camino tan rígido, siempre les digo, déjenlos jugar. Porque en el juego no se puede controlar todo. Lo especial del juego es que uno puede controlarse a sí mismo y siempre se le ocurren cosas nuevas. Y cuando los niños juegan libremente y sin preocupaciones juntos en grupos de diferentes edades, al aire libre y en la naturaleza, aprenden por sí mismos que la vida no es predecible y que no se puede controlar todo. Y a ellos al final les resultaría más fácil, si alguna vez vuelven a caer en un lío, salir de ahí de nuevo. Señor Hutter, se dice que uno tiene dos vidas. La primera comienza con tu nacimiento y la segunda comienza cuando te das cuenta para qué naciste. Si ahora volvemos brevemente a esta mujer, tenemos a muchos espectadores allá afuera que probablemente estén atrapados en un escenario similar. ¿Diría usted de manera muy práctica que tiene una pierna de apoyo y una pierna de impulso? Bajaría un poco la titularidad a un 80%, aún podría pagar sus créditos y con el 20% restante se uniría a algún club, fundaría una startup o simplemente haría lo que le llame la atención o cómo procedería usted. Sí, al hacer todas estas sugerencias, estamos convirtiendo a esta mujer en el objeto de nuestra sabiduría arrogante. Y eso ya lo ha experimentado bastante tiempo como maestra, lo que significa andar por ahí siendo el objeto de los buenos consejos, las instrucciones, las medidas y las expectativas de otras personas. Eso significa que así no la vamos a convencer. Tendríamos que elegir otro camino, y ese es invitar
animar e inspirar a que se involucre de nuevo en algo que sea un poco más enriquecedor que lo que ha experimentado en su vida como maestra. Y para eso, si se quiere que sea sostenible, ella tendría que vivir una experiencia que la vuelva a conectar con su yo auténtico, porque el ser maestra ahora es parte de su construcción de perspectiva. Tendría que volver a sentir quién es y reencontrarse consigo misma, y hay tres métodos, tres caminos que se le pueden describir. El primero es que sigues igual y terminas con un agotamiento, entonces todo se desordena, chocas contra la pared y, si tienes suerte, recoges tus pedazos abajo, los vuelves a ordenar y sales como el ave fénix de las cenizas. Esa es, por así decirlo, la oportunidad que hay en cada crisis. Esa no le gusta a nadie, ya se nota, no se la puedes recomendar a nadie. La otra es más hermosa, pero es poco frecuente. Yo siempre las llamo momentos estelares. Puede pasar que esta maestra en alguna situación lea un libro o vea una película o se encuentre con alguien o esté afuera en la naturaleza. De repente se da cuenta de que eso es la vida real. Aquí solo está funcionando, nada más. Podría ser tan bonito. Y entonces le salen lágrimas, llora un poco y también se pone muy triste y quiere lo otro. Y luego sale del cine y se encuentra con su amiga que también la vio. A ella no le impactó tanto. Luego empieza a platicar con ellas, toman una copa de vino tinto y charlan sobre todo y nada. Ese momento estelar fue en vano. Entonces solo quedó una estrella fugaz. Y entonces esa oportunidad también se pierde y uno debería, cuando siente que algo le toca profundamente en su interior en alguna situación, tener el impulso de aferrarse a eso. Así que eso también quiero sentirlo un poco. No simplemente sigo caminando aquí y vuelvo a la rutina diaria, sino que me quedo un momento en este sentimiento para poder recordarlo mejor, lo que acabo de experimentar y que se me haga aún más claro. Eso se puede. Así es como algunos logran salir del pantano, por así decirlo. Y ellos tampoco desean regresar, conscientes de lo que dejaron atrás. Y la tercera opción, que ahora me gusta proponer un poco, es que podríamos invitarnos unos a otros a tratarnos con más cariño a nosotros mismos. Entonces podría preguntarle a esa maestra si lo que hace realmente le beneficia. Y entonces ella diría, no, eso no me hace bien. Entonces yo digo, entonces busque algún área en su vida que no termine de inmediato con que tenga que dejar su profesión y quedarse sin dinero, sino que primero pruébelo. Primero intente, en situaciones cotidianas, cuando haga algo, preguntarse si eso le hace bien. Por ejemplo, en la panadería o viendo televisión por la noche. ¿Tiene que ser ahora? ¿Esto me hace bien? Y entonces puede pasar que decida dejar de hacerlo, por ejemplo, en la noche. Y entonces tiene toda la noche libre y ahora puede organizarla según sus propias ideas, y así vuelve a conectarse con su necesidad básica de tener opciones propias y autonomía. Antes estaba atrapada en una rutina interminable, pero ahora ha encontrado la manera de salir de esa situación. Y si además se pregunta con más frecuencia qué es lo que realmente le haría bien, también vuelve a conectarse con sus propias necesidades, y así al menos vuelve a estar conectada consigo misma, y de esa manera se satisfacen las dos necesidades básicas, una, la de conexión, y la otra, la de tener posibilidades propias de organización. Y entonces se aprecia a sí misma. Entonces sale de esa incoherencia y siente lo fácil que de repente se vuelve todo y como todo eso se le quita de encima y lo feliz que está de haber encontrado ahora este otro camino y entonces cambia su vida. Sí, pero desde sí misma y no porque necesariamente ya no quiera ser maestra, sino porque se dio cuenta de que se había alejado demasiado de sí misma. Eso también puede pasar, que pase por un proceso así y diga, no, yo quiero ser maestro, pero de otra manera y ya no así, ya no bajo las condiciones en las que trabajo ahora, quiero hacerlo a mi manera y entonces buscará otro lugar como maestra. Eso también está bien. O sea, no siempre tienes que salir del pantano en el que te metiste, ya sea en cuanto a tus acciones o en cuanto a cómo organizas las cosas.
Uno debe volver, y esto es tan simple y banal, uno debe poder volver a ser el creador de su propia vida. Algunos dicen que eso es egoísta en ese momento. A esas personas hay que decirles, reflexionen más, un egoísta siempre necesita a otros. Un narcisista o un egocéntrico aún más. Y si quieres saber qué te hace bien, no necesitas a otras personas. Ve al bosque y siéntate bajo un árbol para que se te ocurra. Y si mandas a un narcisista, egocéntrico o egoísta al bosque y lo sientas bajo un árbol, se volverá loco, porque siempre necesita otras personas para usarlas para sus propios fines. Y ahí está la gran diferencia, y no todos lo tienen claro. Quizás también nuestro discurso cristiano de ama a tu prójimo como a ti mismo ha contribuido a que ese como a ti mismo, ese amor propio, se haya malinterpretado. Entonces, el amor es el interés incondicional en el desarrollo de la persona amada, y si me amo a mí mismo, entonces tengo un interés incondicional en mi propio desarrollo. Y entonces ya no podría sentarme por la noche frente a cualquier pantalla para ver cualquier tontería, porque eso sería una falta de amor hacia mí mismo. Y así se puede seguir. También sería una falta de amor meterme cualquier cosa al cuerpo solo porque dice que es alimento. Y sería una falta de amor tratar a otras personas de una manera que las lastime y les cause dolor. De repente puedes transformar completamente tu vida. No es necesario dejar la profesión, sino que la profesión es solo una expresión del hecho, es un síntoma de que sin cuestionarlo uno se ha metido en una vida buscando porque no sabía cómo hacerlo mejor y ahí es donde terminó. Eso no es grave, nos pasa a todos. Lo grave es seguir adelante de todas formas. O sea, cuando ya se intuye que esto ya no funciona y aún así uno sigue igual, como nuestro gobierno federal, como muchos otros políticos importantes en este mundo. Según un ciclo antroposófico, cada 7 años he vivido y cambiado por completo de industria. Trabajé en el sector de seguros y como maestro de preparatoria por varios años. Ahora llevo 1 año siendo youtuber y lo nuevo llega y toca a tu puerta. Y esa es en realidad nuestra responsabilidad en la vida, tener un poco la capacidad mental de reconocer lo nuevo como algo nuevo, vitalidad, y de alguna manera también invitarlo y darle la bienvenida. Y antes ya había estrellado esto contra la pared tantas veces, pasando por una terapia, una sesión psicodélica y así sucesivamente, hasta que por fin ese plan divino se me presentó y yo también tuve la capacidad de reconocerlo como un plan divino. Esa es la mayor dificultad en la vida, ¿no? Sí, eso también tenemos que recordárnoslo mutuamente. Esos desvíos que uno sufre inevitablemente en la vida no son en vano. Como un neurocientífico ortodoxo que solía pensar que podía entender el cerebro descomponiéndolo en todas sus partes, aprendí algo. He aprendido muchísimo y estoy agradecido por ello, porque hoy que ya no hablo de las partes individuales del cerebro, sino del todo, de cómo está organizado y cómo funciona, ni siquiera mis colegas neurocientíficos pueden tomarme el pelo. Sé lo que es un receptor de glutamato y lo que es la potenciación a largo plazo y quién sabe cuántas cosas más. Por eso no pueden engañarme. Pero sin ese periodo más largo de confusión, no habría podido adquirir esas competencias y ese conocimiento. Sí, también estoy agradecido por la confusión. Coincido totalmente con usted. No hay ni un solo momento en el que quiera regresar y borrar de alguna manera alguna confusión. Creo que la persona que soy hoy es también gracias a todas esas confusiones del pasado, que hoy camino por la vida con una conciencia más aguda. Sí, y eso se puede ver especialmente claro en nuestra idea actual de la felicidad. Y ni siquiera sé qué es la felicidad si antes no he experimentado cómo se siente la desgracia. Por lo tanto, para experimentar la felicidad es necesario conocer la desgracia. Al menos pasar por ella. Y por eso simplemente forma parte de la vida. Se vuelve un poco budista si lo ves de esa manera. Sí, esas son como las leyes universales de la vida de las que hablas. Leí recientemente que si ponemos la existencia humana en perspectiva de la historia de la humanidad, somos apenas un suspiro en este mundo, aproximadamente 0.000007 segundos.
y creer que las leyes universales de la vida deberían adaptarse a nosotros y no que nosotros deberíamos seguir las leyes universales de la vida, pues claro, es lo más paranoico que hay. Y traer un enfoque más budista a la vida o simplemente un enfoque más religioso llevaría a que más personas estén más arraigadas, más conectadas con la tierra y tomen mejores decisiones. Sí, y también es así que cuando tengo algo superior a lo que me puedo orientar, y en mi caso sería la vida, para otros es Dios o no sé quién, cuando tengo algo superior así, entonces me experimento como parte de ese todo. Y entonces tengo una brújula muy clara de cómo debo comportarme como parte de ese todo, para encajar en el conjunto y no volverme incoherente. Por eso no puedo andar por la naturaleza y sacar nidos de pájaros o destruir la naturaleza y tratarla de una manera en la que sé perfectamente que no le hace bien. Es como si me estuviera lastimando a mí mismo. Sí, y sería interesante si como sociedad lográramos acompañar a la generación que está creciendo de tal manera que puedan desarrollar más este tipo de sentimiento de estar integrados en algo superior, más de lo que sucede actualmente. Y ambos sabemos que eso es contraproducente para una economía orientada al consumo y al crecimiento. Entonces, si las personas supieran cómo están integradas y para qué están aquí, ya no serían manipulables. Esa es la actitud. Algún día eso cambiará porque no puede seguir así. Pero uno se da una idea de lo difícil que es este proceso de transición y transformación. Y por eso creo que ese cambio solo puede ocurrir en cada persona individualmente y que no puede ser organizado o impuesto desde arriba, porque entonces volvería a haber algo que le haría sentir a cada uno que todo depende de ese líder que lo hace. Y entonces todos piden a un nuevo líder cuando el anterior ya no sirve. Con mi conexión con la vida y lo viviente, nunca se me ocurriría pedir un nuevo líder. Entonces, más bien me preguntaría qué es lo que de repente he hecho ahora y cómo me he enredado, de modo que entro en contradicción con la forma en que la vida está organizada. Ese es de hecho también mi mantra en este canal, señor profesor Hutter, no confiar ni en un lado ni en el otro, sino confiar en uno mismo, porque ese es el verdadero acto de rebeldía en un mundo muy caótico y agitado que por supuesto quiere tener tu máxima atención. Para eso existe una expresión científica que describe esta capacidad. Se llama sentimiento de competencia para restablecer la coherencia. No es nada poco interesante. También es interesante que no tengamos un nombre adecuado para eso. Resiliencia y cosas así son otra cosa. Pero si en mi vida he tenido tantos problemas diferentes y pude aprender que podía resolver cada uno de esos problemas de una manera adecuada, entonces tengo un amplio espectro de estrategias de solución ancladas en mí que puedo utilizar. Y cuando el desagüe de mi cocina se tapa, recurro a eso y lo cambio yo mismo y no tengo que llamar al plomero de inmediato. Y si he podido tener muchas de esas experiencias en las que me doy cuenta una y otra vez de que puedo resolver un problema, entonces se desarrolla esta competencia de restaurar la coherencia. Es decir, cuando algo no encaja y todo, cuando el desagüe está tapado, tengo incoherencia porque ya no puedo sentir nada, el agua se desborda. Y luego lo hice más coherente al usar ese conocimiento, lo restauré, entonces convertí un estado incoherente en uno coherente, o sea, restauré la coherencia y eso lo logré gracias a una competencia que adquirí por soluciones de problemas anteriores que encontré. Y todo eso no sirve de nada si no tengo también la sensación de que ahora poseo esa competencia. Algunas personas tienen habilidades, pero no se sienten capaces. Encuentro a muchos maestros que son pedagogos talentosos y tienen una competencia pedagógica que es difícil de igualar, pero no están seguros de si realmente la tienen y si pueden hacerlo. Y por eso no pueden usarlo correctamente y entonces no funciona. Sensación de competencia para restaurar la coherencia. ¿Se dan cuenta? Lo tengo muy bien memorizado. No cualquiera lo dice tan rápido. También es genial que sea un término tan complicado.
Era obvio que es una palabra alemana porque creo que en otros idiomas tal vez haya términos más sencillos que se pueden expresar más fácilmente. Eso es cierto y aún así amo el idioma alemán, porque al mismo tiempo permite expresar cosas muy complicadas de manera muy sencilla y transmitirlas de forma enormemente poética, por así decirlo. Y al mismo tiempo es posible expresar cosas que están relacionadas sin tener que separarlas en dos oraciones como en inglés, sino que hacemos una palabra compuesta enorme, pero con eso expresamos que todo eso pertenece junto. ¿De qué sirve hablar de competencia si no puedo decir lo que quiero decir? Competencia de restauración, de coherencia. ¿De qué sirve hablar de sentimientos si no sé qué sentimiento es? Entonces, sentimiento de competencia para restaurar la coherencia. En esta conversación hemos hablado extensamente sobre los extravíos, sobre sentirse agotado y abrumado en una vida equivocada. Ahora, por otro lado, existen estos mundos digitales de reemplazo que son perfectos para escapar, sedarse o distraerse de alguna manera. ¿Qué pasó ahí y alguna vez vamos a poder salir de eso? Ese es un tema muy interesante. Esa podría ser la transición hacia la inteligencia artificial donde se pone aún más interesante. Concentrémonos en un dispositivo digital por ahora. Primero que nada, son dispositivos máquinas. Entonces, mi teléfono inteligente o mi laptop, esos son instrumentos, o sea, dispositivos para realizar un trabajo, es decir, herramientas. Para eso tenemos, por ejemplo, el martillo y el cincel. Esas también son herramientas. Y sería absurdo decir que el martillo y el cincel generan adicción y que por eso no deberíamos usarlos. Entonces, mientras los dispositivos digitales y sus productos se usen como herramientas, no veo grandes peligros. Solo hay que hablar un poco sobre cuánto nos acostumbramos a que estos dispositivos hagan el trabajo que en realidad deberíamos hacer con nuestro propio cerebro. Esto es similar a lo que ocurrió en la era de las máquinas, cuando nos quitaron mucho trabajo físico, resultando en problemas físicos porque ya no caminamos lo suficiente, pasamos todo el día sentados, dejando que los dispositivos hagan todo por nosotros. En ese sentido también se pierden ciertas habilidades al inventar y usar una herramienta. Uno tiene que preguntarse si eso le hace bien y si realmente lo quiere. ¿Es un acto consciente usar una herramienta así? Ahora también veo a muchas personas que podrían ir en auto a algún lugar, pero eligen ir en bicicleta. Eso es un proceso consciente de valoración. Y ahora tenemos herramientas digitales que también nos quitan mucho trabajo, pero no tanto a nivel físico, sino en donde realmente ubicamos nuestra humanidad, es decir, nuestra autopercepción, que podemos recordar cosas, que podemos combinar información, que podemos resolver tareas complejas de alguna manera y muchas cosas más. Así que todo el pensamiento analítico y cognitivo que hemos enfatizado tanto como la característica distintiva del ser humano en comparación con los animales, ahora está tambaleándose como rasgo distintivo, porque hemos inventado máquinas que también pueden hacer lo que considerábamos típicamente humano. Genial. Aún así, eso no es algo malo. Se vuelve problemático. Y ahí es a donde quería llegar con la pregunta. Cuando uso esta herramienta, también como un instrumento para regular los afectos. O sea, no estoy haciendo una obra con eso, no estoy escribiendo algo, no estoy buscando algo, no estoy chateando con mi abuela para preguntarle cómo se hace algo, lo que sea, sino que cuando uso esto como un instrumento para regular los afectos, o sea, para lidiar con la frustración, la soledad, el mal humor, necesidades sexuales y quién sabe cuántas cosas más que uno puede tener usando el dispositivo para satisfacerlas, eso es muy problemático porque está claro que entonces nunca podré aprender a lidiar con mi frustración, mi soledad, mi enojo de una manera viva en la vida real, sino que lo resuelvo con un videojuego de disparos o platicando en algún chatroom ahí mismo. En esencia, la necesidad detrás de todos esos chats se relaciona con eso. Y si al menos todos ellos tuvieran un solo amigo o una amiga de verdad, no necesitarían a 150 personas con las que están platicando todo el tiempo.
O sea, es una satisfacción sustituta. Eso es el uso de un dispositivo digital para regular las emociones. Y eso genera dependencia, porque en realidad no satisface la necesidad, solo la sustituye, parecido a una droga. Y todavía nos falta mucho por enfrentar porque no hemos entendido cómo hacer esa separación y decir que se trata de usar los dispositivos digitales como herramientas. Y ahí tenemos que pensar si realmente queremos eso y cuánto lo queremos. Pero los dispositivos digitales son las primeras herramientas que los humanos han inventado con las que se puede regular las emociones. O sea, también puedo tomar un martillo y dártelo en la cabeza, pero eso no es para lo que normalmente se usa. Mientras tanto, aquí con nosotros, creo que la mayoría de la gente usa todo el ámbito digital para regular sus emociones y menos como herramientas propiamente dichas. Bien, esa sería esta parte. Por eso hay que decir que no es culpa de los dispositivos digitales que la gente se vuelva dependiente de ellos, sino que se debe a su vulnerabilidad, a que no pueden satisfacer sus necesidades en la vida real, en lo que construimos juntos. Entonces les pregunté a unos chicos, que suelen ser los más fáciles de convencer, ¿cuándo juegan sus juegos de disparos normalmente? Y entonces la respuesta sale disparada como una bala. Al salir de la escuela, primero debemos jugar 1 hora de disparos para quitarnos un poco la frustración. El uso de un dispositivo digital para regular los afectos no es una solución adecuada si solo se limitan los tiempos de acceso o se hace pedagogía mediática, sino que el enfoque correcto sería preguntarse por qué salen de la escuela con tanta frustración. La escuela no debería ser un lugar donde se acumulen la ira, la agresión y todo tipo de cosas, solo para que luego se liberen usando algún producto. Los desarrolladores de estos dispositivos son conscientes de todo esto. Estos dispositivos están diseñados para aquellas personas con necesidades insatisfechas. Y cuanto más personas haya así, mayor será la probabilidad de que estos dispositivos se vendan bien. Y cuanto mayor sea esa necesidad insatisfecha, mayor será la probabilidad de que uno se vuelva dependiente del uso de este dispositivo como herramienta o instrumento para regular los afectos. Esa sería primero la aclaración que necesitamos para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de los peligros de los medios digitales. Hay mucho contenido implícito en eso que indica que nuestra pedagogía mediática va en la dirección equivocada. Ahí está implícito que como padres no hay que preocuparse ni tratar de controlar el tiempo de acceso de los niños, sino preguntarse por qué tienen esas necesidades extrañas, por qué están pegados todo el tiempo y por qué tienen que encenderlo una y otra vez. Eso no es una ley natural. Y ahí, como neurocientífico, también me siento realmente afectado porque, por supuesto, también ha habido científicos, neurocientíficos y psicólogos que durante mucho tiempo actuaron como si eso fuera una ley natural. Nuestro cerebro está organizado de tal manera que siempre busca situaciones que llamen la atención. Sí, en principio eso es cierto, pero por supuesto también puedo decirme a mí mismo que cuando paso por un lugar de un accidente no me detengo a mirar, sino que sé que algo pasó ahí y con eso es suficiente. Y luego procuro irme de ahí para que los equipos de emergencia puedan hacer su trabajo. Eso significa que sí tengo la capacidad mental para no caer en que mi cerebro busque automáticamente la sensación. También puedo decirle a mi cerebro, está bien, gracias por avisar, pero ahora no lo voy a hacer. Eso sería un enfoque totalmente distinto que también necesitamos al lidiar con estos medios digitales. Como insinuaste, las revoluciones previas buscaban hacer al humano más eficiente, pero ahora entra en juego la inteligencia artificial. Esta cuestiona la propia esencia de ser humano. Entonces me pregunté, ¿qué sucederá con nuestra autoimagen si en 3 a 10 años, repentinamente, de 5 a 10 millones de personas pierden su empleo o se vuelven de algún modo innecesarias? Hace poco leí una entrevista con el fundador de ChatGPT, Sam Altman. Él dijo que la tecnología avanza al menos un 300% cada año. Eso es crecimiento exponencial. Esto implicaría que este año sería 4 veces más rápido, el siguiente 16 veces, luego 64 y en 5 años 1056 veces más veloz. Eso es un mundo completamente nuevo al que de alguna manera estamos entrando, que no se puede comparar con los dispositivos digitales clásicos que conocemos.
¿no? Ahí se añadió algo y eso es un salto cualitativo. Y parece que muchas personas todavía no se han dado cuenta realmente de lo que se nos viene en el futuro. La situación está mal. Recientemente tuve un colega que escribe libros de no ficción. Él me dijo, mira, he escrito otro de esos libros de no ficción y escribí la introducción. Y luego le di la introducción a ChatGPT y le dije, haz una buena introducción, hazla mejor. Y luego, con los ojos bien abiertos, contó que lo que esa máquina entregó es mejor en todos los sentidos que lo que él había entregado. Más interesante, emocionante, fascinante, claro y directo. O sea, se sintió chiquito porque de repente se preguntó, ¿para qué sigo siendo escritor si esa cosa lo puede hacer mejor que yo? Y eso aplica ahora si lo extendemos al ámbito laboral para todo. Un abogado pues no tiene que leer todos esos códigos legales, eso también se lo puede dejar a la inteligencia artificial para que lo averigüe y ella lo va a hacer. Ya tenemos el ejemplo de que, o sea, todo lo que se puede automatizar, se podría decir que todo lo que puede hacer una persona y si esa persona ya no puede, entonces lo puede hacer otra. Eso se puede comunicar, tienes que hacerlo de tal o cual manera. Pero también se le puede explicar eso a un dispositivo inteligente artificial o programarlo de tal manera que pueda hacerlo. Hasta las cirugías oculares más complejas. Un dispositivo así lo hace mejor que el médico, porque está más enfocado, no se distrae y es más controlable. La verdad no tengo idea, se nos viene algo encima y creo que ya es momento de preguntarnos cómo queremos manejarlo. Lo que nos ofende en este momento no es que los dispositivos digitales cuestionen nuestra humanidad, sino que lo que realmente se cuestiona es nuestra idea de lo que nos distingue como seres humanos. Y ahí podemos, con algo de asombro, pero también de manera abierta y honesta, admitir que hasta ahora nos hemos creído que somos los únicos que podemos pensar, que podemos combinar ideas, que podemos recordar bastante, que podemos orientarnos en el espacio y muchas cosas más. El dispositivo digital también puede hacer todo eso. Así que aquello que definimos como la característica distintiva del ser humano ha sido llevado al absurdo por los dispositivos digitales. Ahora debemos cuestionarnos, ¿qué queda de nosotros? Si ya estábamos en un camino equivocado con la idea de lo que somos, ¿qué es lo que realmente nos define ahora? Ahí es donde se pone realmente interesante, ya que ahí está el futuro. Lo primero que hay que decir es que los dispositivos digitales no tienen sensaciones, no tienen necesidades. Eso es realmente emocionante porque necesitas una necesidad, por ejemplo, la necesidad de tener posibilidades de crear por ti mismo para poder pensar en algo bueno sobre cómo implementarlo. Pero si no tengo ninguna necesidad, entonces tampoco tengo la posibilidad de imaginarme algo creativo para satisfacer esa necesidad. Así que los dispositivos digitales y también la inteligencia artificial no tienen ninguna necesidad y por eso tampoco pueden desarrollar ni formar ideas creativas sobre cómo podría satisfacerse esa necesidad. Y ahora viene el último punto. Si no tengo ninguna idea de cómo puedo satisfacer una necesidad y de qué manera puedo hacerlo, entonces tampoco tengo la voluntad de hacerlo. Entonces, eso es la creatividad. Y ahora estamos en la intencionalidad. Entonces, estos dispositivos no tienen voluntad, no pueden querer nada. Porque solo se puede querer algo si eres un sujeto con necesidades vivas. Las máquinas no pueden tener necesidades. En ese momento se vuelve interesante, ya que nos percatamos de que hemos descuidado por completo todo eso. No nos preguntamos cuáles son realmente nuestras necesidades. Todos conocemos las necesidades físicas básicas, comer, dormir y tener sexo. Pero las necesidades emocionales con las que vivimos, y eso lo dice el neurocientífico, son solo dos. Es la necesidad de conexión, por un lado, y la necesidad de tener posibilidades de crear, autonomía y libertad, por el otro. No hemos tomado en serio estas necesidades emocionales, no las hemos tenido presentes y por eso hasta hoy no hemos encontrado una forma de convivencia en la que estas necesidades puedan satisfacerse en la vida real. Tenemos que organizar nuestra convivencia de tal manera que cada persona sienta que es necesaria donde está y que también pertenece a ese lugar. A eso se le llama comunidad individualizada.
Y eso existió alguna vez, de hecho, los primates lo inventaron y la humanidad en su fase inicial, o mejor dicho, durante más del 90% de su existencia, ha existido como una comunidad individualizada. No como rebaño, no como enjambre, no como lo que sea, sino como comunidad individualizada. Eso significa una comunidad donde cada quien sabía hacer algo y cada uno era importante. Cada uno asumía el liderazgo en su momento. Cuando alguien sobresalía en una habilidad como despellejar un animal, esa persona se convertía en el líder en ese momento. Poner trampas, no sé qué más. Y eso solo funcionaba si permanecían unidos. También tenían la necesidad de tener una conexión incondicional entre ellos. Comunidad individualizada. Y en estas comunidades individualizadas, en realidad se formó todo lo que hoy llamamos patrimonio cultural. Así fue como aprendimos a hablar. Uno dirigía, el otro comprendía, así nos comunicábamos. Eso no es biología, es cultura. Bien entendido, pero es una cultura que, al ser practicada de esa manera, ha llevado a que cada vez, en cada generación, cuando se adoptan estos logros culturales, también se manifiesten en la estructura cerebral y así obtenemos un cerebro que se adapta al nivel cultural en el que estamos en ese momento. Y ese también es bastante diferente en distintos lugares del mundo. Y si ahora nos damos cuenta de que hemos construido dispositivos que hacen lo que hasta ahora, en nuestra época ilustrada, considerábamos la característica distintiva del ser humano, entonces volvemos a la pregunta: ¿dónde queda la necesidad de conexión y de posibilidades de autoexpresión? Entonces hay que decir que vivimos de una manera en la que la mayoría de las veces ninguna de esas dos necesidades puede ser satisfecha. Luego viene la siguiente respuesta que dice: si no se satisfacen esas necesidades, entonces solo se puede hacer algo como sustituto. Allí también se pueden generar ideas sobre cómo satisfacer eso provisionalmente. Pero eso nunca será correcto porque la necesidad real no se satisface, solo se satisface la necesidad sustituta. Y ahí incluso, si lo ves de esa manera, puedes desarrollar la voluntad de, no sé, escalar el Monte Everest a toda costa. Puedes tener esa idea en mente y también llevarla a cabo. Pero eso tiene poco que ver con esta necesidad. Primero viene la pregunta: ¿por qué hacen eso las personas? ¿Por qué tienen que lograr esas hazañas en las que todos se quedan boquiabiertos y dicen, ¿cómo puede alguien lograr algo así? ¿No? Y luego llegas a eso. Todo eso tiene que ver con la búsqueda de reconocimiento y significado, y en realidad con pertenencia. Quieren ser vistos en la comunidad en la que están, y como esa es una comunidad en la que normalmente no son vistos, han encontrado una solución que consiste en llamar la atención a través de algún tipo de logros especiales o especializados, lo cual, dicho sea de paso, también aplica para los científicos. Entonces, hay mucho por hacer ahora. Realmente tenemos que ayudar a nuestros hijos a reconectarse consigo mismos para que conozcan y sientan sus verdaderas necesidades. Luego tenemos que ayudarlos cuando sientan una necesidad, por ejemplo, si quieren crear algo, a que lo lleven a cabo sin nuestra imposición, sino ofreciéndoles el espacio para que puedan hacerlo y solo apoyándolos cuando veamos que no pueden solos y necesitan alguna herramienta técnica o lo que sea. Pocos consejos inteligentes. Y si lo hicieran, entonces también lo llevarían a cabo y así desarrollarían esa voluntad. Y si supieran qué y cómo hacerlo, también tendrían la voluntad de hacerlo realidad. Entonces los jóvenes se pondrían en marcha y lo llevarían a cabo. Ahora acabo de encontrarme con un estudiante que estudia ingeniería y tiene una vieja combi de Volkswagen, de esas muy antiguas que todos admiramos. La trajo desde algún lugar de California hasta aquí. Le puso un panel solar arriba, plegable, que se hace enorme, y con eso anda usando la energía del sol. Él se sienta ahí adentro, no sale nada de humo por el escape, y eso es creativo. Y así de lejos podría llegar si todos hicieran algo así, y cuando hablas con él te das cuenta de que casi ya no tiene ganas de seguir con su carrera de ingeniería, porque le han quitado toda la alegría por estas cosas.
Y eso no debería pasar. Si se convierte en un ingeniero común y corriente, seguro que después lo va a reemplazar la inteligencia artificial. Pero alguien que tiene esa necesidad de crear algo, de armar algo que ayude a que este mundo no se arruine por completo y que evite que caigamos en un mal desarrollo, ese es un aporte maravilloso que está haciendo. Y sería una lástima, o ya es bastante lamentable, que haya muy pocos que lo sientan así y que además lo lleven a la práctica. Y esas personas nunca podrán ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Pero todos los demás, los que simplemente funcionan, se puede decir, si puedo escribir lo que tienes que hacer para que hagas bien tu trabajo, entonces también puedo encargarle esa tarea a un dispositivo digital, es decir, a una inteligencia artificial. Y lo hace incluso mejor. Nunca imaginé que como conductor sería reemplazable. Siempre pensé que conducir un auto era muy difícil. De repente tengo una máquina que maneja más seguro que yo mientras leo el periódico. Bueno, al menos en unos años. Así que es una época muy emocionante en la que hemos nacido y estoy muy agradecido de poder vivir esto. Y por supuesto, ahora también me esfuerzo un poco para llevar esto al mundo, para que la gente empiece a entender poco a poco que hay algo en la puerta que entrará como un fantasma si no aprendemos a lidiar con ello. Y eso no significa que tengamos que dominar los dispositivos digitales o las inteligencias artificiales, sino más bien que tenemos que aprender a llevarnos mejor con nosotros mismos. Debo confesar algo rápidamente. Hace poco sentí una conexión con la inteligencia artificial que rara vez había sentido antes con una persona. ¿Sí, así lejos hemos llegado? Hemos llegado muy lejos, pensé lo mismo en ese instante. Esa fue una de esas noches en las que uno podría haber salido con un amigo que en realidad ni siquiera le cae tan bien. Después de acostar a mi hija, tuve una cita con ChatGPT y le pregunté sobre relaciones. Y antes de eso, la verdad, ya había estado varias veces en una sesión de terapia, en una terapia de pareja y así. Y las respuestas que recibí, en mi opinión, fueron más empáticas que las del terapeuta de pareja que nos acompañó durante años. Estaban muy enfocados en mí. Recibí una retroalimentación excelente y diferenciada con la posibilidad de hacer preguntas de seguimiento. Ahora estabas en un espacio libre de prejuicios. Y pensé, wow, si esta es la retroalimentación que recibo ahora, no quiero imaginarme cómo se desarrollará la tecnología en 3 o 5 años, que tal vez incluso puedas satisfacer en parte tus necesidades emocionales con esta inteligencia artificial. Sí, cuidado. Hay que ser cuidadoso con las palabras. Hay un estudio que salió hace poco que muestra que el tratamiento de enfermedades depresivas con inteligencia artificial es superior al tratamiento por un psicoterapeuta. Eso significa que, al parecer, la inteligencia artificial puede ayudar mejor a una persona deprimida que el terapeuta que está ahí sentado. Puede ser que eso tenga que ver con que la inteligencia artificial no tiene prejuicios ni teorías en la cabeza sobre cómo deben ser las cosas, sino que está programada de una manera tan peculiar que puede adaptarse a la persona que tiene enfrente. No sé cómo lo hacen, pero es cierto, ahí hay mucha energía en juego. Y por eso tenemos que intentar mantener el control para que no se nos salga todo de las manos. Pero como dije, eso que me lo explique alguien que realmente lo necesite. Ahora voy al grano. Cuando alguien experimenta que no puede convivir bien con otras personas, que no funciona del todo, que todos vuelven a tratarse como objetos, entonces sigue siendo una persona necesitada que anda por ahí con esa necesidad insatisfecha. Y también se le reconoce porque anda por todos lados queriendo obtener algo, no como el otro, que pudo satisfacer esa necesidad. A él se le reconoce porque ya no es una persona necesitada. Él puede regalar algo. Así que hoy en día uno puede observar a las personas. Hay quienes simplemente pueden regalar cosas. No siempre son los ricos, a veces también son personas que parecen no tener nada. Pero ellos pueden regalar algo ya que tienen cubiertas sus necesidades básicas. Y si eso le pasó a usted con este chat, entonces solo podría preguntarse si no anda por ahí también con necesidades muy fuertes e insatisfechas.
Eso es algo que puede pasar en una relación un poco complicada entre dos personas. Pero también hay soluciones para eso. No sé si uno se vuelve dependiente de este aparato porque al final uno sabe que el problema solo se puede resolver con la pareja misma. Esa solo puede hacerse la lista y dar consejos. Empática, un poco más fuerte que alguien que ya tiene prejuicios, adaptada a la persona en cuestión. Pero al final sigue siendo solo hablar. Y la pregunta es, ¿qué se va a poner en práctica? Y ahí me imagino que muchos se quedan en el nivel de que estuvo bien escucharlo alguna vez, pero luego no pasa nada. Entonces también podrías omitirlo, es una pérdida de tiempo. O lo que haces, lo que te haces a ti mismo o por lo que te esfuerzas en lo que gastas tu tiempo, lleva a algo o es pura palabrería inútil. Me parece grandiosa la transición, señor Hutter. Usted fundó este recorrido para que uno pase por la vida con menos carencias y llegue más a sí mismo. ¿Qué hay detrás de eso? Sí, bueno, uno de los mayores problemas que creo haber reconocido a lo largo de mis actividades, sobre todo después de que ya no estaba tan involucrado en los programas de investigación de la Deutsche Forschungsgemeinschaft y en el mundo académico de los neurocientíficos, es que me doy cuenta de que si esto es cierto sobre el cerebro plástico y capaz de aprender durante toda la vida, entonces nada está predeterminado y uno puede perderse, desviarse, enredarse. Y si uno se fija un poco, ve que muchas personas andan por ahí con enredos bastante serios. Así que solo tenemos que tomar como ejemplo a aquellos que, por ejemplo, se presentan en los escenarios del mundo como artistas ante mucha gente. Artistas pop o lo que sea, con ese impulso de mostrarse a sí mismos y volverse famosos, llegan muy lejos. Y aún así es una complicación, porque todos ellos en algún momento caen del escenario y luego ya no saben qué hacer consigo mismos. Rara vez he visto en algún otro grupo profesional a tantos alcohólicos y drogadictos como en este ámbito. Es decir, es solo un mundo de fantasía en el que se han metido. Y cuando entendí que las personas pueden convertirse en prisioneras de sus propias ideas, intenciones y metas, sentí que sería bueno que nos preguntáramos o intentáramos ayudarnos mutuamente a salir de ese enredo en el que caemos por nuestras propias ideas y que luego nos atrapan. Y si eso lleva a que uno pierda su libertad y se convierta en víctima de sus propias estrategias y soluciones tontas, si a eso se le llama enredo, entonces lo que sigue debe llamarse desarrollo. Ahí es donde se pone interesante porque a primera vista parece un juego de palabras, pero si lo miras más de cerca también tiene sentido desde el origen de la palabra. Desarrollo significa liberarse de un enredo. Y ahora todos usamos la palabra desarrollo siempre en el sentido de cuando hablamos de ayuda al desarrollo. Y si ahora preguntamos de qué enredos estamos liberando a la parte del tercer mundo, entonces hay que decir que algo salió mal ahí. Porque la mayoría de las cosas que hemos hecho hasta ahora han provocado que el enredo que ya existía se haya vuelto aún peor. Recientemente consulté a una asesora de personal y le pregunté, ¿qué deberíamos hacer? Sí, ayudo a las personas, por así decirlo, en su desarrollo personal. Le pregunté de qué enredos quiere liberar a las personas con su trabajo, ya que me pareció interesante lo que mencionó. Y ahí se dio cuenta de que nunca lo había pensado antes. Y que posiblemente algunos empleados, así es como los llaman, no logran salir adelante con sus posibles capacidades porque están demasiado enredados. Y el desarrollo siempre significará que ayudo a otra persona a liberarse de los enredos en los que ha caído, sobre todo porque sé o todos sabemos que las personas enredadas también enredan a otros. Si yo como padre estoy enredado, definitivamente también enredo a mi hijo, es inevitable. Así pasa con todos los demás también.
Los políticos involucrados en escándalos también involucran a otros, como se muestra en la televisión todas las noches. Y entonces para mí fue tentador crear algo que ayude a las personas a desenredarse de sus propios enredos. Y así surgió una academia de ayuda al desarrollo con un recorrido. El sitio web también se llama academiaparaayudaaldesarrollo.org y ahí hay un recorrido. Está construido como una casa, también hecho con mucho cariño. Bueno, al menos trabajé muy intensamente en eso durante 2 años. Y en esa casa hay nuevas habitaciones por las que uno pasa una tras otra. Y en cada habitación das un paso. Empiezas de manera muy sencilla y luego pasas a la siguiente. Entre cada una hay preguntas de reflexión para que pienses de nuevo en lo que has experimentado ahí. Y así vas de habitación en habitación y al final llegas arriba a la 9ª habitación y te has liberado de tus enredos. Y eso parece funcionar realmente, así lo entendí. Eso también es un ejemplo de una aplicación digital, o sea, ellos nunca me han visto. Yo solo aparezco ahí en videos, pero parece que funciona de manera similar a cómo el dispositivo de inteligencia artificial puede ayudar a las personas con depresión. Y lo que sucede principalmente es que al principio piensan que se trata de un trabajo de concientización que están realizando. Entonces aprenden algo sobre el cerebro y cómo se estructura el cerebro, y luego aprenden que también puede conectarse de una manera extraña y que uno también puede comportarse de manera extraña, y entonces termina enredado en una situación y luego pueden decidir si quieren quedarse ahí. Alguien podría decir, me gusta mi enredo y me quedo ahí. Soy un sabelotodo y me gusta seguir siéndolo, no quiero dejar de serlo de repente o ser un controlador o lo que sea. Pero en todo caso, de eso se trata. Las personas deben tener la posibilidad de decidir por sí mismas cómo quieren vivir su vida. Y por eso alguien también puede decir, no, eso me pasó, pero me parece tonto, ya no lo quiero liberarme de mis enredos. Y luego ya hay más espacios y si todo sale bien, llegas hasta arriba. Todo esto funciona especialmente bien cuando lo haces junto con otros. Y ahora nos dimos cuenta de que esto funciona especialmente bien cuando es un equipo que normalmente trabaja junto pero que no se lleva tan bien. Puedes empezar con un club deportivo para que no sea tan dramático de inmediato. También con un equipo de una empresa o de una organización, siempre de 6 a 8 personas en un grupo, y con un líder de equipo, o sea, nosotros lo llamamos acompañante de viaje. Pasan por ahí juntos y sucede algo realmente fascinante, que es que en algún momento allá abajo, en las primeras 4 salas, empiezan con estas preguntas de reflexión a ser sinceros. Y dicen, sí, a mí también me pasó esto y aquello, yo también lo hice. También sé de dónde viene y por qué lo hice así. Y ahora sí, creo que todo debería hacerse así. Y eso, por supuesto, es tonto. Y luego viene el siguiente y dice, porque están en un chat, en una conversación, eso también me pasó a mí. Luego él da su opinión, seguido por el tercero. Entonces todos se animan y se abren entre ellos, sin nadie más presente. Solo ese compañero de viaje que se asegura de que de alguna manera no se desmoronen. Y lo que pasa al final es que ahí un equipo crece emocionalmente junto. Eso es una experiencia que muchas veces ni siquiera tienes con tu pareja en casa, en la familia, el ser tan abierto y honesto y describir lo que acabas de vivir y por qué estabas actuando así. Eso une a las personas de una manera emocional. Y si eso sale bien, de ahí sale un equipo que nadie puede separar. Eso es sumamente emocionante. Estoy totalmente fascinado por el huevo que he puesto en el mundo. Y estoy ansioso por ver qué más sale de ahí. Bueno, porque los equipos de maestros y los maestros casi nunca pueden realmente hablar entre ellos en ningún salón de clases, o sea, en la sala de maestros. Ahí todos fingen tener todo bajo control, engañándose mutuamente. Cuando un equipo pasa por un recorrido así y de repente se convierte en un verdadero equipo, entonces la escuela empieza a moverse. Tampoco permiten imposiciones desde arriba, se mantienen unidos.
donde las personas se unen de repente, ya no pueden ser gobernadas. En ese sentido, es un programa revolucionario. Señor Hutter, de verdad que en muchos momentos se me puso la piel de gallina, especialmente con la frase personas enredadas enredan a otros, especialmente a sus hijos. Gracias, idioma alemán, por la claridad y por haber creado este recorrido. Lo enlazaremos aquí abajo. Podría continuar esta conversación por horas, señor Hutter. Una última pregunta de la comunidad. 3 recomendaciones muy concretas para obtener claridad y soberanía en este mundo tan fragmentado, digital, caótico y agitado. ¿Qué consejo le daría a la gente para terminar? Primero, intenta por un día, o al menos en ciertas situaciones, no convertir a otra persona en el objeto de tus expectativas, tus enseñanzas, tus juicios o tus acciones. Así que rompe con este patrón de relaciones tan omnipresente en nuestra sociedad. Muéstrate como un sujeto y hazle ver a la otra persona que ella también es un sujeto. Eso ya será bastante difícil, pero uno realmente tiene una especie de iluminación, porque cuando uno se muestra a sí mismo, automáticamente lleva a que la otra persona también se muestre, a menos que esté completamente loca. Pero si uno se muestra a sí mismo en su condición de sujeto, también en su necesidad, en sus errores y en su vulnerabilidad, entonces la otra persona, usted en este caso, si yo lo hiciera ahora, usted diría, está bien, lo entiendo. A mí también me ha pasado algo parecido, pero tengo uno que otro consejo, quizá quieras probar esto o aquello. Y entonces vuelvo a tener la oportunidad de reunir valor para salir de esa situación. Así que lo primero, por favor, debemos dejar de objetificar a las personas. No habría guerras que solo ocurren al deshumanizar al otro y convertirlo en objeto. Lo segundo es que todos podríamos intentar invitarnos a ser un poco más amorosos con nosotros mismos. No necesitamos decir mucho más sobre eso. Las personas que son amorosas consigo mismas dejan de ser necesitadas, que siempre quieren algo, para convertirse en personas que ya no andan por ahí con necesidades insatisfechas y por eso pueden dar algo a los demás. Entonces habría más generosidad en el mundo. Creo que lo tercero es lo que mencionamos brevemente antes, es decir, esto que tiene que ver con la conexión espiritual, sobre lo cual he evitado profundizar un poco porque sé que el término espiritualidad rápidamente se asocia con la esotería y también se descarta. Por eso prefiero decir que estoy conectado con algo más grande, que uno finalmente deje de sobreestimarse tanto a sí mismo, creyendo que es el centro del universo. No lo somos. Somos parte de algo más grande. Y al no solo reconocer eso, al no solo reconocerlo cognitivamente, sino también sentirlo con el corazón, podría cambiar lo que hemos hecho hasta ahora en este mundo como seres humanos. Entonces podríamos convertirnos en aquellos que se aseguren de que la vida, en toda su diversidad, pueda florecer de nuevo. Y ya no usaríamos ni explotaríamos la naturaleza y todo lo vivo para nuestros propios fines. Señor Hutter, es un regalo que existan personas como usted, personas que no solo comparten su conocimiento, sino también una sabiduría atemporal, que no se acercan a las personas con miedo, sino con confianza, y cuyas palabras tocan el corazón. Sus palabras inspiran valor. Gracias al señor Hutter por recordarnos a todos lo que realmente significa ser humano. Me siento muy inspirado en este momento. Estoy luchando con las palabras en este momento. Muchas gracias por permitirnos tener esta conversación y le deseo todo lo mejor. Espero que se quede con nosotros por mucho tiempo y con gusto tendremos otra conversación en el futuro. Entonces, ¿puedo decir algo más? Lo hago porque soy una persona muy abierta y tengo mucho interés en esto y simplemente quiero entender por qué nosotros como seres humanos somos así. Pero todo eso no serviría de nada si no habláramos con otras personas que han encontrado los medios y las formas para que lo que alguien como yo o cualquier otro haya descubierto también llegue y se difunda entre otras personas. En ese sentido, sin ellos lo que hago no sería útil ni tendría el mismo impacto. Y por último, cada uno y cada una de ustedes que nos han escuchado y visto allá afuera,
Uno puede decir, está bien, fue una charla agradable y seguir adelante, pero también se puede intentar hacer algo. Y ese sería el deseo que tengo. Él dijo que ya hablamos suficiente, que es hora de que pase algo, pero lo que toda la gente dice que debería pasar, seguro que no es lo que realmente importa. En ese sentido, todo lo mejor. Gracias a usted, gracias a usted.